A la palabra del Señor, y yo quiero que usted, por favor, me ayude abriendo sus sagradas escrituras en el libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, el quinto libro de las sagradas escrituras y conocido como el último libro de la ley. Deuteronomio capítulo 8 verso 2. A veces nosotros como hijos de Dios tendemos mucho a quejarnos. Y la palabra del Señor dice que todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. ¿Alguien ama a su Señor? ¿Alguien ama a Cristo Jesús? Todo obra para bien. Pero a veces tendemos mucho a quejarnos y a veces le preguntamos mucho al Señor: Señor, ¿por qué esta situación estoy viviendo? ¿Por qué este proceso estoy atravesando? Pero pocas veces le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? En este proceso, en esta situación, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? Esta mañana le vamos a preguntar eso al Señor. La palabra del Señor dice así: y te acordarás. Léalo fuerte conmigo. Tenemos todos Deuteronomio capítulo 8 verso 2. Amén. Dice la palabra del Señor. Léalo fuerte conmigo, y si puede gritarlo, grítelo. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído estos 40 años. ¿A dónde? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no. Ok, tome su asiento, por favor. Mientras usted se sienta, dígale al que está a su lado: Dios algo nos va a enseñar en el desierto. Dígale: Dios algo nos va a enseñar en el desierto. Hermano, el desierto es ausencia de agua. El desierto es ausencia de oportunidades, posiblemente. El desierto es una enfermedad. El desierto puede ser cualquier momento difícil o situación dura que de alguna manera usted y yo nos hemos tenido que enfrentar o nos estamos enfrentando. ¿Alguien aquí me está entendiendo? ¿Alguien por acá ha pasado por el desierto? Mire, cuando nosotros fuimos a Israel y nos pasamos para Egipto, ahí está José Tobar, no me dejará mentir, y pasamos hacia Egipto, pasamos como 13 horas, creo, 13 horas, 12 horas, 14 horas por el desierto de Egipto. Hermano, eso es duro, hermano. Por lo menos aquí, cuando usted va para Chalate, cuando usted va para Santa Ana, para cuando va para San Miguel, carretera Los Chorros, usted por lo menos algunos arbolitos ve y de repente siente que el panorama cambia un poco. Aunque sea unos bolos, va viendo uno por la calle. Pero hermano, en el desierto no hay. Son horas y horas y horas y usted va viendo lo mismo, gris, café, gris. Eso es desesperante. Yo no sé cuántas veces usted y yo hemos estado en el desierto. Cuántas veces Dios ha permitido, o nosotros hemos ido, o nosotros hemos decidido estar en el desierto. Pero yo de algo estoy seguro: que en el desierto Dios algo quiere enseñarnos. ¿Cuántos discípulos del Señor han venido? Discípulo significa aprendiz. Entonces, si usted es un aprendiz, el Señor en el desierto, en el proceso, en el momento en el cual usted se encuentra, algo quiere enseñarnos. Alguien en enfermedad, algo quiere enseñarle el Señor. A alguien en escasez,
Algo quiere enseñarnos el Señor. A alguien con problemas emocionales, algo quiere enseñarnos el Señor esta mañana. Aquí estamos, nos vemos bonitos todos. No pareciera que estuviéramos en el desierto, pero muchos llevamos más que el pueblo de Israel, más de 40 años en el desierto. Y toda la vida le hemos preguntado por qué, pero nunca le hemos preguntado qué me quieres enseñar, Señor, en este desierto. Todos hemos vivido momentos buenos en la vida. ¿Alguien ha vivido momentos bonitos en la vida? ¿Se acuerda cuando se casó? ¿Qué fue eso? ¿Bueno o malo? Todos hemos vivido momentos buenos en la vida. Por ejemplo, cuando nuestros hijos nacieron. Por ejemplo, cuando tuvimos nuestro primer empleo. O cuando tuvimos el último. Pero también hemos tenido que vivir momentos malos en la vida. La vida es así, no todo es bueno. No todo es color de rosa. Hay días buenos y hay días malos, pero en todos los días está el Señor con nosotros, iglesia. Pero obviamente, yo no sé, y creo que no solamente yo, pero obviamente han sido más los días malos que los días buenos. ¿Alguien conmigo? Y de alguna manera quisiéramos que los días malos no vinieran a nuestra vida, pero tienen que venir. Quisiéramos que los días malos, los días de desierto no existieran en nuestra vida, cuando nadie nos pega ni siquiera un mensaje, ni una llamada, ni Claro, ni Tigo, ni Movistar se acuerdan de usted. Los días malos de enfermedad, de escasez, de enojo, de rabia, de llanto, de dolor, de tristeza, van a venir a nuestra vida. Y vamos a tener que atravesarlos y vivir. Y quisiéramos que esos días pasaran lo más rápido posible. ¿Cuántos quisiéramos que los días malos no vinieran a nuestra vida? Y si vienen, que vengan y se vayan rápido, ¿cierto? Pero yo he aprendido algo, hermano, estos últimos días, estos últimos meses, que todos debemos de vivir cada etapa y cada situación en la vida. Sea buena o sea mala, aprendamos a vivir, hermano. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Todo debajo del sol, todo lo que se pide debajo del sol tiene su tiempo. Hermano, si usted está viviendo sus peores días, usted está viviendo en el desierto, no se preocupe. En el nombre del Señor, pronto pasaremos a esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero tranquilo, que Dios en el desierto algo nos quiere enseñar. ¿Alguien está en el desierto? En estos últimos días, ¿alguien está en el desierto? El Señor algo nos va a enseñar ahí. Aprendamos a contemplar cada día, sea bueno o sea malo, cada etapa, cada situación de la vida. Aprendamos a vivirla, aprendamos a atravesarla, porque si no, nos vamos a quedar ahí. Todos quisiéramos salir. ¿Usted cree que el pueblo de Israel no quería salir al siguiente día del desierto? Pero estuvieron ¿cuántos años? Hermano, y yo quiero que esta mañana usted no se sienta mal si está viviendo en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque toda la vida hemos satanizado el desierto. Hermano, Dios en el desierto se glorifica. Dios en el desierto se manifiesta. Dios en el desierto provee. Dios en el desierto sana. Muchas veces hemos satanizado el desierto y hemos dicho: uy, si usted está en el desierto, ¿por qué anda en pecado? ¿Alguien no pecó esta semana? En especial la Rey de Reyes, es una iglesia pecadora. Pero a veces hemos escuchado decir eso, a veces hasta desde los púlpitos hemos escuchado decir: uy, si usted está en el desierto es porque anda en pecado. Si alguna enfermedad cayó sobre su cuerpo es porque usted algo debía.
Y ahora le está pasando factura el karma. Nosotros no somos hinduistas ni budistas para creer en el karma. Nosotros creemos en lo que la palabra del Señor dice, en la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos mañana, ¿qué? Pero yo no quiero que satanicemos el desierto, porque a veces creemos que el desierto es un castigo. No, hermano, no necesariamente. Usted posiblemente está en el desierto, no necesariamente porque sea un castigo. A veces no es porque fue un accidente y se salió de control la situación y estamos en el desierto porque, es un accidente. No, no es un accidente a veces. No es por pecado tampoco. Y tampoco es porque a veces sean castigos de Dios. A veces los desiertos que atravesamos y vivimos en nuestra vida, a veces nosotros nos los hemos buscado. Amén. La mayoría de veces usted y yo somos los únicos culpables de estar en el desierto. Y deje de estarle echando la culpa a Dios, porque a veces lo que se nos hace más fácil es que el Señor tiene la culpa. No, usted tiene la culpa. Y estamos ahí porque nosotros nos lo buscamos. Y a veces es porque Dios lo permite, a veces porque nosotros no lo buscamos, pero no necesariamente tiene que ser porque de repente estamos en pecado o porque Dios nos llevó al desierto como un castigo. En el libro de Oseas, la palabra del Señor dice que nos llevará al desierto para que nosotros nos volvamos a enamorar de Él. ¿Alguien quiere enamorarse nuevamente del Señor? Vivir en ese primer amor eterno y lindo que cuando nosotros nos sentimos el tiempo a solas con el Señor. Entonces yo quiero aclarar, hermanos, si usted está en el desierto, no se sienta mal, no se sienta pecador, no se sienta menos, porque todos atravesamos un desierto. Hasta los grandes hombres de Dios han vivido un desierto. Si usted está en el desierto, en esa prueba familiar posiblemente, en esa prueba financiera, en esa prueba de escasez, en esa prueba de soledad. Eso es lo que representa el desierto, en algunas ocasiones la soledad. Estamos acompañados de mucha gente, pero por dentro estamos solos. Hemos tenido gente maravillosa, gente hermosa que nos acompaña y todo el tiempo buscamos estar acompañados. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a estar solos. Todo el tiempo tratamos la manera de estar ocupados porque hemos querido de alguna manera que el estar ocupados se nos olvide la dificultad, el problema, la incertidumbre o a veces la misma tristeza que embarga nuestro corazón. Yo no sé qué es lo que representa su desierto esta mañana. De algo estoy seguro, que si usted no está viviendo un desierto, puede que mañana lo viva. Así que preste atención porque Dios algo desea enseñarnos en medio del desierto. Si usted ya llegó a la tierra donde fluye leche y miel, gloria a Dios, espéreme que ya pronto llego. Pero si usted está en el desierto, tranquilo, no se desespere. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto Dios está con usted. Quiero que le diga al que está a su lado, porque usted es profeta, dígale al que está a su lado: hermano, tranquilo, en el desierto Dios también está con usted. Dígaselo al que está a su lado, no me vea a mí. Que le digo, dígale al que está a su lado y a mí se pone a reír conmigo. No sé qué es lo que representa su desierto. Tal vez algún problema con sus hijos. Tal vez que sus hijos no quieren buscar del Señor. Y para nosotros que somos ya hijos de Dios y tratamos la manera de hacer su voluntad, ¿qué nos cuesta cuando nuestros hijos no quieren buscar del Señor?
O tal vez algún familiar suyo está muy enfermo, muy dolido. O tal vez usted tiene absolutamente todas las cosas que el mundo quisiera tener, pero de alguna manera no encontramos paz, no le encontramos sentido a todo lo que nosotros tenemos. Y miramos a nuestro alrededor y toda la gente quisiera tener lo que usted tiene. Toda la gente quisiera tener el marido que usted tiene. Toda la gente quisiera tener los hijos que usted tiene. Toda la gente quisiera tener, todo el mundo quisiera tener el carro que usted tiene, la casa que usted tiene. Toda la gente lo quisiera tener, toda la gente lo envidia en la colonia. Pero nosotros de repente nos volvemos un poco infelices y no nos damos cuenta de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y de repente entramos en ese proceso de desierto y entra esa soledad, esa incertidumbre, esa tristeza, esa enfermedad, que aún teniendo todo no nos damos cuenta que en medio de todo Dios sigue siendo bueno con nosotros. Pero estamos viviendo ahí en el desierto. No se sienta mal, iglesia. Si usted está en el desierto, es de los míos. Si usted está en el desierto, algo Dios nos va a enseñar. ¿Alguien quiere saber qué Dios quiere enseñarnos en el desierto? Levante su mano. ¿Sabe? Yo estaba averiguando y estaba investigando en la palabra cuántos personajes de la Biblia estuvieron en el desierto. Y usted no se imagina cuántas personas estuvieron en el desierto. Literal. Pero Dios algo les enseñó. A cada uno Dios algo les iba enseñando en el desierto. Y el primero de ellos que se me vino a la mente, o el Espíritu Santo puso en mi corazón para que esta mañana habláramos acerca de él y Dios nos mostrara qué fue lo que a él enseñó y qué nosotros podemos aprender esta mañana, es que es de un hombre llamado Moisés. Diga conmigo, Moisés. Moisés fue un hombre entrenado en el desierto. Y Dios a Moisés, ¿sabe qué es lo que le enseñó en el desierto? Humildad. Diga conmigo, por favor, dígale al que está a su lado, por favor, porque lo necesita. Humildad, dígale. Si usted cree que lo necesita mucho, grítele, por favor. Hermanos, ¿sabe qué es lo que nos hace falta a muchos de nosotros? ¿Y por qué Dios permite movernos al desierto en alguna ocasión de nuestra vida? Porque nos está faltando humildad. No hay nada más triste que ver un cristiano arrogante. No hay nada peor que ver un cristiano altivo y soberbio. Decimos alabar al Señor de amor, al Dios de amor, pero nosotros no tenemos nada de amor. ¡Qué increíble! Moisés, después de vivir cómodamente en Egipto, porque se recuerda que a Moisés, cuando se lo llevó el río, lo llegó a tomar la hija del faraón. ¿Sabe a dónde creció Moisés? En los palacios. ¿Se puede imaginar qué fue lo que le hizo falta a Moisés? Es como pensar ahora en día, ¿qué es lo que le hace falta a un hijo de un presidente? Nada. Lo tienen todo. Comodidad, comida. ¿Qué le podía hacer falta a Moisés? Moisés pasó su niñez, su adolescencia, viviendo en el palacio del faraón. Moisés vivió cómodamente en Egipto. Todo lo que necesitaba, Moisés lo tenía. Moisés era tan capaz de él hablar y la gente le obedecía a Moisés. Qué bonito es cuando a nosotros nos ponen por jefe, vea. Mira, anda hacia aquello y allá van. Tráeme agua y allá vienen. Límpiame los zapatos y se los limpian. Moisés estaba acostumbrado a esto. Moisés estaba acostumbrado a que lo que él dijera de alguna manera se hacía. ¿Sabe por qué? Porque tenía poder, tenía influencia. Moisés tenía influencia. ¿Por qué? Porque creció siendo como el hijo del faraón.
No le hacía falta absolutamente nada. Hechos capítulo 7, verso 29 y verso 30. Quiero que me acompañe, por favor. Pero Moisés, después de creerse que el mundo estaba rendido a los pies de él, Dios lo llevó al desierto. ¿A dónde lo llevó Dios a Moisés? ¿A dónde, iglesia? ¿Sabe para qué? Para enseñarle humildad. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí? ¿Será que Dios quiere enseñarme humildad en el desierto? ¿Será que usted se ha creído autosuficiente como Moisés? ¿Será que en algún momento de la vida hemos creído que nosotros nos la podemos todas y que nadie puede contra nosotros? Y se nos ha olvidado que todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos hecho, todo lo que somos y todo lo que tenemos, se lo debemos al Señor. Llegará el momento en la vida donde usted va a necesitar de aquel que dijo que nunca iba a necesitar. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos va a enseñar que usted y yo debemos de aprender a ser humildes. A veces nosotros juzgamos y señalamos a las personas por su apariencia. A veces nosotros señalamos y juzgamos a las personas por lo que nosotros observamos o por lo que nosotros podemos ver. Pero, hermano, no alce su voz, porque posiblemente vendrá el día en que nosotros necesitemos hasta de las piedras. La iglesia ahora en día necesita humildad. Todos los que estamos aquí, los que están afuera y todas las iglesias necesitamos humildad. Por eso Dios se llevó a Moisés al desierto, porque Dios sabía que en el corazón de Moisés él creía que ya se las podía todas y que ya estaba todo, porque tenía poder, porque tenía influencia, pero cometió un error. ¿Sabe qué error cometió? Moisés pretendía ser un hombre justo y asesinó, diga asesinó a un egipcio. ¿Y sabe para dónde se dirigió Moisés? Después de estar en el palacio, después que todas las personas obedecían a Moisés, después que la palabra de Moisés tenía poder y tenía influencia, ¿sabe para dónde se fue? Para el desierto. Ya no le hablaba a siervos, sino que ahora le hablaba a ovejas. Dicen por ahí que no hay nada más triste que un día tener y al siguiente no tener nada. Por eso es más feliz el que nunca ha tenido nada. Dígame. Pero es más feliz el que nunca ha tenido nada, porque el que nunca ha tenido nada no está acostumbrado a nada. El que nunca ha probado carne, no le hace falta la carne. ¿Qué cree que Moisés sentía en su corazón después de que él se podía parar en el palacio y decir: mire, al chef, tráigame el mejor banquete que ahora tiene? ¿Qué cree que Moisés comía en el desierto después? ¿Sabe qué es lo que Dios le quería enseñar a Moisés? Humildad. ¿Por qué muchos de nosotros hemos entrado en el desierto? ¿Será que Dios nos quiere enseñar humildad? ¿Será que Dios quiere que usted y yo dejemos de ser agrandados? Ve al que está a su lado, por favor, porque yo de aquí, de todas partes, veo sospechosos. Ay, pastor, pero yo no soy así. Sí, pero se cree más que su mujer. Ay, pastor, pero yo no soy así. Sí, pero usted, hermana, se cree más que su marido. Ay, pastor, pero yo no soy así. Sí, pero usted se cree más que el que tiene a su lado. No, la misma sangre nos ha comprado. Usted es tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Será que Dios nos ha llevado al desierto para enseñarnos un poco de humildad? Se va dando cuenta que Dios en el desierto enseña. Mire lo que dice la palabra del Señor acerca de este hombre llamado Moisés. Hechos capítulo 7, verso 29, verso 30. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián.
donde engendró 2 hijos. ¿Pasados cuántos años? ¿Sabe cuántos años pasó Moisés en el desierto después de haber asesinado, después de haber pasado, de haber vivido en el palacio? ¿Sabe cuántos años vivió? Diga conmigo 40. Hablándole a ovejas. En el desierto obviamente Moisés tenía que salir a buscar su propia comida. En el desierto obviamente Moisés tenía que salir a buscar su propia agua. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el... ¿A dónde? ¿A dónde? Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una... Moisés, estando allá en el desierto, cuando el ángel se le apareció y le dijo: levántate porque tú vas a hacer salir al pueblo de Israel en manos tuyas. Voy a hacer victorioso al pueblo de Israel. Moisés, cuando estuvo en el desierto, obviamente su autoestima bajó. Les aseguro que si el ángel de Jehová se le hubiese aparecido a Moisés en el palacio del faraón, Moisés rápido hubiera dicho: sí, yo puedo. ¿Sabe por qué? Porque él hubiese creído que era con su fuerza o con lo que le rodeaba. Pero en el desierto, ¿cómo estaba? Diga conmigo: acabado. En el desierto no tenía nada. En el desierto la autoestima que tenía, ¿sabe dónde estaba? Entonces, ¿qué es lo que necesitaba Moisés? Pero como se le apareció en el desierto el ángel de Jehová, después de 40 años de estar allá, se le apareció y alistate. ¿Sabe qué es lo que dijo Moisés? Ahora entendamos lo que dijo Moisés. Pero si yo hasta tardo para hablar soy, tardo de palabras soy. Si a los únicos que le hablo es a las ovejas que andan aquí, ¿cómo una multitud de personas me va a hacer caso a mí? Si yo soy lento para hablar, soy el menor, mi hermano Aarón es mayor que yo, es más inteligente, es más buzo, es más listo. Mejor a él llamarlo, pero a mí no. ¿Sabe qué es lo que pasa? En el desierto Dios nos enseña ¿qué? Dios quebró la autosuficiencia de Moisés, lo envió al desierto y ahí le enseñó que no era con sus fuerzas, que no era con voluntad humana, sino que era con la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Mire esto, Moisés entró al desierto siendo un joven impulsivo. ¿Cuántos nos hemos arrepentido alguna vez en la vida de los impulsos que hemos tenido? Ay, es que no tenía que decirlo y se me salió. Hoy al desierto. Es que no tenía que haberlo hecho y lo hice. Hoy, ¿sabe qué Dios nos quiere enseñar en el desierto? Moisés entró al desierto como un joven impulsivo, pero esa no es la mala noticia, porque hay una buena noticia. Pero Moisés salió del desierto no siendo un joven impulsivo, sino que Moisés salió del desierto siendo un libertador para el pueblo de Israel. No se preocupe si estamos en el desierto. Dios algo quiere enseñarnos. Segundo punto. Había un hombre que para mí, después de nuestro Señor Jesucristo, es el nombre más hermoso que existe en las Sagradas Escrituras, el profeta Elías. ¿Alguien dice amén? Después de ver la gloria de Dios en el monte Carmelo, después que vio cómo Dios hizo descender fuego del cielo y hizo descender aquel holocausto,
Este joven, este hombre llamado Elías entró en un desánimo, entró en una depresión, entró en una tristeza. Y después de eso, de que una mujer lo vino persiguiendo, ¿sabe para dónde corrió Elías? Diga conmigo, al desierto. Pero Elías aprendió algo en el desierto, porque Elías había aprendido a escuchar la voz de Dios rodeado de gente, había aprendido a escuchar la voz de Dios en algo natural, era un instinto de parte de Dios, era un don de parte de Dios. Pero sabe, Dios se lo llevó al desierto también para enseñarle que en el desierto Él es el único que provee, y en el desierto Dios también habla. Sabe, a veces nosotros hemos querido que Dios hable a nuestra vida. Señor, habla, Señor, háblame, Señor, háblame. Cállese y el Señor le va a hablar. De mala educación cuando alguien está hablando, que usted empiece a hablar. ¿Alguien necesita dirección de parte de Dios? ¿Alguien necesita la guía del Espíritu Santo? Aprenda a callar, iglesia. El profeta Elías, después de haber visto la gloria de Dios, Dios lo sostuvo en el desierto, se lo llevó al desierto y Dios lo sostuvo ahí. Elías estaba solo, Elías se sentía solo. Elías dijo: yo soy el último de los profetas. Elías se sentía solo, Elías se sentía desanimado. Pero en medio de la soledad, en medio de la depresión, en medio de la dificultad que usted y yo estamos viviendo, en medio del desierto en el cual nosotros nos hemos metido, Dios le va a hablar también. Preste atención. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 11 al 13, dice la palabra del Señor. Vamos rápido, por favor. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba. ¿A dónde? Tras el viento un terremoto, un fuerte viento y ahora un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, en la bulla a veces, ¿verdad? Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silencio. Allá estaba Elías metido en la cueva. Cuando vino el terremoto, seguramente Elías sacaba la cabeza para ver si era Dios, para ver si era el Padre. En el fuerte viento y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, ponga atención, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta. ¿De dónde? Salga de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: el desierto a veces lo que permite es apagar la voz y la bulla de lo que nos rodea, porque Dios muchas veces nos lleva al desierto para que usted y yo aprendamos a escuchar lo que Él quiere decirnos. Si usted está en el desierto, guarde silencio, empiece a callarse un poco, empiece a guardar silencio y deje de estarle preguntando: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Empiece a decirle: Señor, aquí estoy, quiero escucharte. Quiero que seas tú dándome la guía para poder salir de esta situación en la cual yo estoy este día. Así como el profeta Elías te escuchó en ese silbo apacible, yo también quiero escucharte en ese silbo apacible. Elías vio la gloria de Dios en el desierto. Elías vio cómo Dios lo alimentaba. Elías vio cómo Dios lo fortalecía. Elías vio cómo Dios le hablaba y mostró que la voluntad de Dios, aunque él estaba en el desierto, Dios no había terminado con él. Elías dijo: ¿acaso soy yo mejor que mis padres? Estuvo, ya es suficiente. Quítame la vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho así? Para seguir en este sufrimiento, para seguir con este problema, para seguir con esta dificultad, mejor ya estuvo, vea.
Hermano, Dios no ha terminado su voluntad con usted. Aunque usted esté en el desierto, Dios quiere que usted salga de la cueva, porque camino largo le espera, iglesia. ¿Será que Dios nos ha llevado al desierto agotados como el profeta Elías, decepcionados como el profeta Elías, solos como el profeta Elías? Pero ¿será que Dios nos ha llevado en el desierto porque algo quiere enseñarnos y algo quiere Dios hablar a nuestras vidas? Elías salió del desierto no desanimado, no solo, no defraudado, sino que Elías salió del desierto viendo el milagro que Dios había hecho en su vida y con nuevas fuerzas. Usted y yo vamos a salir del desierto con nuevas fuerzas. No puedo dejar pasar la oportunidad si hablamos del desierto del pueblo de Israel. ¿Qué Dios enseña en el desierto? Humildad. ¿Qué Dios enseña en el desierto? Que Él sigue hablando. ¿Qué Dios enseña en el desierto con el pueblo de Israel? En el desierto ellos aprendieron a depender únicamente de la mano poderosa del Señor. ¿De quién usted está dependiendo? Ay, pastor, estoy afligido, me va a quitar del trabajo. Bueno, si usted depende del trabajo, no pasa nada. Ay, pastor, estoy afligido, verá que solo $100 ando y ya no me alcanza. Bueno, si usted depende de los $100, tranquilo, no pasa nada. Se le acabaron y se acabó la vida. ¿De quién depende usted? Ay, pastor, es que viera a mi mujer, me quiere dejar. Viera a mi marido, ya no me soporta. ¿De quién depende usted? Ay, pastor, yo estoy desesperado, yo ya estoy angustiado, ya no tengo fuerza porque viera, toda la vida he tenido que pelear con mi hijo. ¿De quién depende usted? El pueblo de Israel en Éxodo capítulo 16 verso 14 había aprendido en Egipto, había aprendido a depender de la mano del faraón. En Egipto el pueblo de Israel eran esclavos, pero comían lo que el faraón decía. Comían lo que el faraón se le daba el antojo o cuando se le daba el antojo, pero algo comían. Dormían cuando el faraón quería. Habían aprendido a depender del faraón. Y sabe que esto es triste porque muchos de nosotros hemos aprendido a depender de lo que tenemos y Dios nos quiere llevar a una gloria mayor, como veíamos el domingo pasado, pero nos hemos quedado en esa gloria donde es poquito. El pueblo de Israel se acostumbró. ¿Cuándo a qué hora vamos a comer? Cuando el faraón le dé la gana. Pero sabían que iban a comer. Estoy cansado. ¿Cuándo vamos a descansar? Cuando al faraón se le dé la gana que yo vaya a dormir, ahí voy a dormir. Pero de algo estoy seguro, que voy a ir a dormir. Habían aprendido a depender del faraón, hermano, y eso es una tristeza porque en el corazón de la persona se habían hecho de alguna manera un poco conformistas. A veces Dios nos lleva al desierto, ¿sabe para qué? Para demostrarnos que usted y yo dependemos únicamente de Él. Únicamente de Él. A pesar que eran esclavos, pero tenían todo. Pero en el desierto aprendieron a depender solamente de Dios. Éxodo capítulo 16 verso 14 dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. ¿Sabe qué era eso? Algo llamado maná. Pero el maná caía en el desierto una vez al mes, ¿cierto? El maná caía en el desierto una vez al día. ¿Sabe qué es lo que Dios les estaba enseñando al pueblo de Israel? Que aprendieran a depender de Él día tras día, tras día, tras día. Había gente que era buza. Me imagino que allá en el pueblo de Israel habían muchos salvadoreños, buzos. Trataban la manera de agarrar, de acaparar todo el maná y se lo llevaban para la tienda. ¿Y sabe qué es lo que pasaba mañana?
¿Sabe qué es lo que Dios le enseñaba al pueblo de Israel en el desierto? Dependencia. ¿Depende usted de Dios? ¿Por qué afligido entonces, pues? Ay, pastor, es que usted no sabe los compromisos. ¿Depende usted de Dios? El pueblo de Israel había aprendido a tener lo que quería o lo que necesitaba, mas en el desierto Dios les enseñó que día tras día Él estaba con ellos. Este día yo quiero decirle una buena noticia. Dios día tras día nos va a ir enseñando que Él es el que va a tener el cuidado y el control de lo que usted y yo necesitamos. No lo tenga en duda. No lo tenga en duda. Dios en el desierto, donde no había nada, fue capaz de proveer lo que el pueblo necesitaba. Ahora, ¿cómo Dios no nos va a bendecir a usted y a mí con lo que nosotros necesitamos? A veces creemos que dependemos de los recursos que nos rodean en nuestra vida. Usted y yo dependemos de la provisión de Dios. La provisión no llegaba cada año, la provisión llegaba día tras día. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Mateo: cada día trae su propio afán. Deja para el día de mañana el afán de mañana. Cuando nosotros aprendemos a ordenarnos en la vida, pero a vivir el día a día, tenemos paz en el corazón, tenemos quietud. ¿Sabe por qué? Porque aprendemos a depender solamente de la mano poderosa del Señor. Cada día trae su propio afán. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, siempre, capítulo 7, verso 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Iglesia, usted y yo, en el nombre de Jesús, vamos a salir del desierto. Pero algo Dios quiere enseñarnos. ¿Alguien quiere salir del desierto? Aprenda entonces. Aprenda, por favor. Se me está acabando el tiempo, pero quiero terminar este mensaje, porque yo sé que para alguien es este mensaje. Yo sé que alguien está siendo edificado. Hermano, hay otro hombre que fue al desierto también, y este hombre era un joven llamado David. Diga conmigo, David. Allá llegó el profeta, allá llegó el sacerdote a ungir a David como rey. ¿Sabe por qué? Porque había un hombre que se creía autosuficiente, que creía que su palabra estaba sobre la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que necesitaba Saúl? Lo que usted y yo necesitamos y lo que Moisés necesitó: humildad. Porque perdió la humildad, fue destituido, dice la Escritura. Y fue levantado un jovencito que era conforme al corazón de Dios, un jovencito que era cuidador de ovejas en el desierto. Y cuando lo hicieron venir, lo ungieron como rey. ¿Y qué piensa usted que cuando lo ungen como rey, qué es lo que tenía que suceder? Ejercer como rey. Pero ¿sabe qué es lo que le pasó a David? David no pasó del desierto al palacio, sino que David siguió en el desierto. Y fue peor, porque cuando se dieron cuenta que ya lo habían ungido como rey, se levantó el rey Saúl y lo quería. David fue ungido para ser rey de Israel. Pero en vez de dirigirse directo al palacio, David se dirigió otra vez al desierto. Por muchos años David estuvo huyendo en el desierto. David se hizo pasar por loco en el desierto para que no lo mataran. El rey Saúl lo andaba persiguiendo, pero la promesa de Dios habría de cumplirse. ¿Qué es lo que David aprendió en el desierto? Diga conmigo, paciencia. La promesa se va a cumplir en mi vida. ¿Cuándo? No lo sé, pero que se cumple, se cumple. Pero en el desierto Dios nos enseña paciencia. ¿Alguien tiene paciencia de sobra aquí? Esos no vinieron ahora. Tanta paciencia que ni al culto vinieron. Primer libro de Samuel 23, 14, dice la palabra del Señor así: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl, pero Dios no lo entregó en sus manos. Aunque fue un proceso,
en la vida de David, de estar en el desierto, Dios cumplió lo que Dios había dicho. El tiempo de espera en el desierto es lo que muchas veces fortalece nuestro espíritu y nuestra alma. El tiempo que nosotros pasamos en el desierto es lo que fortalece nuestra vida para cuando usted y yo tenemos la victoria. David aprendió a esperar en el Señor. Por eso ahora usted, cuando lea aquellos pasajes bíblicos tan hermosos escritos por David, pacientemente esperé yo en Jehová. Ahora ¿sabe por qué esperó pacientemente? Porque estaba en el desierto huyendo del rey. Cuando estaba en el desierto, metido en cuevas como el profeta Elías también, David tuvo la oportunidad de acelerar su proceso para llegar a ser rey. Y dice la escritura que en una de las cuevas que David en una ocasión estaba, allá entró el rey Saúl. Entró a hacer sus necesidades, dice la escritura. Y cuando Saúl estaba ahí, ¿quién cree que estaba atrás? David. ¿Acaso usted y yo no pensamos lo mismo? Señor, aquí en mis manos pone a mis enemigos. Me van a conocer. Dios puso en la mano de David al rey Saúl, a su enemigo. ¿Y sabe qué fue lo que dijo David? Lejos de mí esté. Todavía, lejos de mí esté tocar al ungido de Jehová. No, hombre, si yo hubiese sido David, le doy en la nuca en 2 patadas a Saúl. Bueno, aquí vengo, ya salí, miren, vayan a enterrarlo y me voy como rey. Ya dejo de sufrir de andar aquí en el desierto. Pues sí, hartándome con las vacas y con las ovejas. Hoy voy al palacio. ¿Es no en la mente humana? ¿O solo yo pienso así? No se hagan si ustedes piensan peor. David tuvo la oportunidad para hacer el proceso más corto, pero pacientemente. Eso es lo que nos enseña el desierto, hermano. Paciencia, hermano. Todo tiene su tiempo. Ay, si yo ya quisiera salir del desierto. Algo nos está enseñando el Señor en el desierto. David llegó al trono, pero no llegó al trono por voluntad humana. David llegó al trono, pero llegó por la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Cuando usted salga del desierto, la voluntad de Dios se va a cumplir en su vida. Termino con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura que cuando Jesús fue bautizado, fue ungido, y vino el Espíritu Santo en forma de una paloma, y dice la escritura que se escuchó desde los cielos decir: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Pero saliendo de ahí, ¿sabe para dónde se dirigió Jesús? Dirigido por el Espíritu, dice que fue al desierto. Y estando en el desierto, ¿qué fue lo que se encontró? Con alguien peor que la suegra. ¿Con quién cree que se encontró Jesús? Con Satanás. San Mateo capítulo 4 verso 1. San Mateo capítulo 4 verso 1. Dice la escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto, para hacer ¿cómo? Ay, Dios mío, hermano, a veces nos lleva Dios al desierto porque ahí usted y yo vamos a ser tentados. Cuidado con acceder a esas tentaciones. Dice la escritura que ya se le apareció Satanás y le ofrecía lo que no tenía el desgraciado. En el desierto también podemos ser tentados, pero recordemos que la victoria viene sobre quien nosotros hemos confiado. La tentación muchas veces se convierte en una oportunidad para ver qué tan obedientes usted y yo somos delante de la presencia del Señor. Jesús, ¿cómo venció la tentación? Con la palabra de Dios. ¿Usted y yo cómo vamos a vencer la tentación? Pero si no lee la Biblia. Ay, pastor, viera que yo no puedo dejar esta tentación. Lea más la palabra. Jesús fue tentado en su necesidad física.
que la piedra se convierte en pan. Jesús fue tentado con el orgullo, con la fama, con el poder, con la riqueza. El enemigo, el diablo, ofreciéndole lo que no le pertenece. Todo lo que ahora ves va a ser tuyo. En el desierto, cuando tenemos escasez de algo, usted y yo vamos a ser tentados. Cuidado a qué le decimos que sí. Cuidado a que usted y yo le decimos amén. Jesús venció en el desierto. Usted y yo podemos vencer también en el desierto con el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Isaías 43:19, y con esto termino. Isaías 43:19 dice la Escritura, y yo quiero que esto se lo guarde usted en su corazón y esta noche se lleve esta palabra. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceráis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios no lleva al desierto a sus hijos para destruirlos, sino para enseñarles lo que nunca van a poder aprender en la comodidad. El desierto es una escuela para los hijos de Dios, donde Dios forma grandes hombres y mujeres que después van a ser usados para su gloria y para su honra. Ahora, identifique usted por qué Dios nos ha llevado al desierto. Y recuerde que mientras hay vida, Señor Jesús, gracias. Oh, gracias, Jesús, por el consejo de tu palabra.